primer lugar me presento, soy Alfredo Vallenilla, parte del equipo de Globofran. He estado en contacto con muchos de ustedes, o con algunos de ustedes, en algunas de las inversiones que hemos hecho, en algunas de las investigaciones que hemos hecho. Como saben, Globofran, nuestro propósito es desarrollar opciones de inversión para poder ofrecer una mejor calidad de vida, y eso lo hacemos a través de inversiones en Estados Unidos, apoyándolos a todos ustedes para que puedan lograr esos sueños que tienen en sus planes. Uno de los valores que tenemos en Globofran es el aprendizaje continuo, y nosotros como consultores y como parte del equipo de Globofran estamos todo el tiempo buscando formarnos y educarnos de manera de poder transmitir esos conocimientos a nuestros clientes, para poderles darle el mayor apoyo posible en su búsqueda de opciones de inversión en este país. Ese aprendizaje tratamos con estos seminarios de extendérselos a ustedes, de manera que ustedes puedan tomar todas las variables necesarias para que sea exitosa esa inversión que ustedes van a hacer. ¿Ok? Muy importante estos seminarios que nosotros hacemos. Nosotros, como ya lo dijo Juan Carlos, tenemos un canal YouTube, el cual les sugiero se suscriban, y va a estar este seminario el cual estamos grabando en este momento, y todos los seminarios anteriores que hemos hecho en todas las áreas que nosotros pensamos son fundamentales e importantes para la planificación de una inversión y hasta una mudanza de Estados Unidos. Este seminario es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en los Estados Unidos de América, una de las cosas que sí hay que tener claras y hay que tener muy bien elaborados son los impuestos. Nosotros tenemos, a veces está la leyenda urbana donde se dice que en los Estados Unidos se paga más impuestos que en nuestros países latinoamericanos, cosa que no es así realmente. Lo que sí es que hay que pagarlo, y hay que pagarlo con mucho detalle y con una muy buena planificación. Pero después ya nos dirá Henry en su exposición, nosotros en Estados Unidos pagamos quizás hasta menos impuestos que en los países latinoamericanos. Es importante tener una planificación tributaria y estar muy claro en lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de impuestos. Eso nos da tranquilidad mental, y mientras nosotros tengamos los impuestos de una forma clara y transparente, todo lo demás en Estados Unidos se hace de una forma muy fácil y muy sencilla. Desde aquellos que quieren emigrar y que quieren tener su estatus legal aquí, una de las cosas más importantes para tener un estatus legal aquí es tener los impuestos claros. Bueno, les voy a presentar, yo no soy experto en impuestos, nuestro experto es Henry. Henry es graduado, es contador público, graduado de la Florida International University, tiene más de 15 años de experiencia en el área contable e impuestos aquí en los Estados Unidos. O sea, es una persona experta en impuestos americanos. Es un área muy, muy, muy importante. Estados Unidos tiene particularidades que hay que saber tomar en cuenta y que hay que saber planificar desde el punto de vista tributario. Henry está certificado por el IRS, que es el ente recaudador de impuestos de los Estados Unidos, para la presentación de impuestos de todo tipo, ya sea individual, corporativo, fiduciario, ya sea para organizaciones, ONG, etc. Y maneja todo lo que está relacionado con tributación, incluyendo, que es muy importante, las estrategias de planificación tributaria, tanto para las personas, para el campo personal, como para el campo corporativo. Entonces, lo dejo con Henry. Perfecto, Alfredo. Muchas gracias. Mi nombre es Henry Medina, contador público en los Estados Unidos. Quiero darle las gracias y la bienvenida a todos los asistentes que están con nosotros esta noche. Hoy vamos a dar un resumen, tratar de ser lo más conciso y breve posible para que puedan entender un poco más lo que es la tributación en los Estados Unidos y de qué manera lo pueden afectar a todos ustedes, a las personas que van a querer venir y montar negocios acá en Estados Unidos. ¿Cómo puede esto afectarlo a todos ustedes? Quiero empezar por decirles que el Departamento de Rentas Internas, que en otras palabras se conoce como el IRS, Internal Revenue Service, es el ente regulatorio que nos rige a todos nosotros acá en Estados Unidos. Es un ente que tiene más de 100,000 personas trabajando para fiscalizarnos a todos nosotros aquí en Estados Unidos. Este ente regulatorio siempre
está pendiente, el que está pendiente de todo lo que nosotros hacemos en el área tributaria. Yo voy a comenzar la exposición, voy a cerrar mi cámara para dejarles la presentación. Ok, voy a cerrar. Ok. Juan Carlos, ¿ves mi cámara? Se ve la presentación, perfecto. Ok, se ve la presentación. Colócalo en full screen, por favor. Ok, perfecto. Hoy vamos a hablar sobre la tributación de inversionistas extranjeros en los Estados Unidos. Hace mucho tiempo los Estados Unidos ofrecen un refugio seguro a los inversionistas extranjeros. Hoy en día no solo sigue sirviendo de refugio seguro, sino que además se ha convertido en una nación con una amplia gama de bienes, inmuebles y activos comerciales en venta por precios muy módicos. Lo que no se conoce igual de bien es que las leyes tributarias de los Estados Unidos son muy favorables a la inversión extranjera y hasta permiten a veces que los contribuyentes estadounidenses paguen intereses a los inversionistas extranjeros sin que dichos intereses estén sujetos a impuestos. Las ganancias de capital provenientes de las inversiones pueden estar libres de impuestos o sujetas a una tasa tributaria del 15%, y las leyes complejas permiten numerosos métodos para aplazar el pago de los impuestos estadounidenses hasta un momento más tarde. A la vez, estas mismas leyes pueden convertirse en trampas fiscales para todo inversionista que no cuente con una asesoría correcta, generando impuestos sobre la renta en utilidades de hasta un 40% e impuestos sobre sucesiones de hasta un 48% en activos estadounidenses. El siguiente resumen pretende presentar a los clientes o inversionistas extranjeros, ya sea persona jurídica o natural, una introducción básica a las leyes tributarias de los Estados Unidos, de manera en que éstas se aplican al inversionista extranjero. Se espera obviamente que el inversionista extranjero sepa que está bienvenido en los Estados Unidos. Aún más importante, esto debería ayudar al inversionista a tener presente que las leyes tributarias de los Estados Unidos son complejas y deben ser tratadas de una manera muy cuidadosa para así evitar las trampas fiscales y aprovechar los numerosos beneficios tributarios ofrecidos por este país. Los principios generales que vamos a describir a continuación en este resumen no pretenden brindar asesoría legal o tributaria, y los contribuyentes o los inversionistas extranjeros deberían consultar con sus respectivos asesores legales, contables y tributarios. Nosotros o yo les voy a dar lo que se llama un overview de las reglas generales en impuestos y cómo prepararse contablemente antes de emigrar a los Estados Unidos. Vamos a tocar brevemente varios puntos en este webinar. Vamos a tocar un punto llamado reglas generales de tributación para corporaciones extranjeras y extranjeros que no son residentes en los Estados Unidos. Hablaremos un poco sobre la planificación tributaria antes de emigrar a los Estados Unidos, ya que muchas personas ya tienen una conexión con Estados Unidos. Muchos de ustedes ya pueden tener inmuebles en Estados Unidos, pueden tener inversiones en acciones o en bonds en Estados Unidos, y hay que analizar caso por caso antes de que ustedes vengan y se conviertan en residentes legales en Estados Unidos. Hay que analizar ese caso por caso para ver si tienen que pagar o no impuestos por todo lo que tienen en el pasado. También vamos a tocar lo que es la planificación tributaria para el extranjero con inversiones en bienes o inmuebles. Y también hablaremos un poco sobre lo que son las estructuras de las compañías en Estados Unidos.
los diferentes tipos de estructura, bien sea unas corporaciones o lo que se llama las LLC, Limited Liability Company, que son compañías de responsabilidad limitada. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es la tributación de un extranjero que es residente para fines fiscales. Un extranjero que es residente para fines fiscales es aquel extranjero que va a cumplir con una regla, que es la regla de los 183 días en los pasados 3 años. ¿Okay? Esa es una regla y una fórmula que les voy a presentar más adelante para que ustedes, cada uno, tomen la decisión o sepan si son ya residentes para fines fiscales en los Estados Unidos. No necesariamente quiere decir que ya ustedes tengan una residencia o una tarjeta verde. No, es simplemente los días que ustedes han venido acá de paseo y cuántos días se han quedado en los últimos 3 años. ¿Qué implica eso? Si en esos últimos 3 años, de acuerdo a la fórmula que les voy a presentar más adelante, usted ha pasado más de 183 días, ya usted es un extranjero que es residente para fines fiscales. Existe una gran diferencia en la manera en que los Estados Unidos aplican sus impuestos sobre la renta, las sucesiones y las donaciones con respecto a un posible inmigrante considerado residente para fines fiscales, y uno con el estatus de extranjero no residente. Un residente para fines fiscales estará sujeto a los impuestos de los Estados Unidos sobre la renta, sucesiones y donaciones a nivel mundial. Los extranjeros que no sean residentes generalmente pagarán solamente impuestos sobre la renta en los Estados Unidos en ingresos provenientes de fuentes estadounidenses y en bienes inmuebles y bienes personales tangibles en los Estados Unidos, además de ciertos activos intangibles. Si ustedes son considerados residentes para fines fiscales de los Estados Unidos, ustedes están en la obligación de hacer tributación sobre todos los ingresos mundiales que tengan sobre renta, sobre sucesiones y sobre donaciones o regalos. Un individuo extranjero no residente, un individuo extranjero que no es residente, se define como cualquier ciudadano de un país que no sea Estados Unidos y que no sea residente de los Estados Unidos para fines de impuestos sobre la renta de los Estados Unidos. La regla general es que no se considera que el extranjero sea residente de los Estados Unidos para fines fiscales si el extranjero no tiene, número 1, una tarjeta verde para la residencia permanente en los Estados Unidos, o 2, una presencia o periodo de tiempo sustancial en los Estados Unidos, según lo descrito a continuación. También existen excepciones a esta regla en general, las cuales serán descritas. Un individuo extranjero tiene una presencia sustancial en los Estados Unidos durante el año calendario en el cual el extranjero está físicamente presente en los Estados Unidos durante por lo menos 31 días. Durante ese mismo año calendario se considera que ha estado en los Estados Unidos un total de 183 días o más en el transcurso de los últimos 3 años, conforme a una fórmula que yo les voy a presentar más adelante. Es decir, si usted es un extranjero no residente, eso quiere decir que usted no tiene una tarjeta verde ni cumple tampoco con una presencia sustancial aquí en los Estados Unidos. Para los fines de calcular el requisito combinado de los 3 años y los 183 días, cada día en que uno está presente en los Estados Unidos durante el año calendario actual combinado cuenta como un día entero. Cada día durante el año anterior cuenta como la tercera parte de un día, y cada día en el segundo año anterior cuenta como la sexta parte de un día. Este concepto va a estar ilustrado ahora más adelante.
Los Estados Unidos tienen tratados fiscales con muchos países. Estos tratados normalmente permiten que los residentes y las corporaciones de cada país del tratado tengan derecho de recibir un tratamiento fiscal más favorable que los residentes y las corporaciones de los países que no tengan dichos tratados. El concepto de la residencia bajo los tratados es diferente de la definición en general y puede permitir que un extranjero no residente pase más tiempo en los Estados Unidos cada año sin ser residente para fines fiscales de los Estados Unidos. En general, los tratados fiscales permitirán que el individuo extranjero continúe sin ser residente para fines fiscales de los Estados Unidos, mientras que el extranjero cubierto por el tratado se quede menos de 183 días en los Estados Unidos durante cada año separado y no durante el periodo acumulativo de los 3 años. Este mismo de tratamiento, es decir, permitir que los extranjeros tengan una estadía extendida en los Estados Unidos de menos de 183 días durante cada año sin convertirse en residente de los Estados Unidos para fines fiscales, también está disponible para ciertos extranjeros que no sean de países con tratados fiscales con los Estados Unidos. Si un extranjero ha probado lazos comerciales y sociales cercanos con su país de origen, la prueba de presencia sustancial se extiende debido a su conexión más cercana al país extranjero en lugar de los Estados Unidos. Aquí les voy a mostrar qué es ser un extranjero que no es residente versus un extranjero que es residente. Un extranjero que no es residente, si ustedes miran los 3 años anteriores, el 2014, 2013 y 2012, tienen que analizar cuántos días se quedaron en Estados Unidos presencialmente, cuántos días fueron durante cada año. Este es un ejemplo básico en los cuales muestra que una persona se quedó en cada año. 2014 se quedó 120 días, en el 2013 se quedó también 120 días y en el 2012 se quedó también 120 días. Ahora, para fines fiscales, ¿qué se cuenta como días de residencia? Para el año 2014, el 100%, o sea, cuentan 120 días. Si duró 120 días en Estados Unidos, esos 120 días cuentan como residencia. Si vamos un año atrás, en el 2013, si esa persona se quedó 120 días, solo cuenta una tercera parte para fines de residencia, o sea, 40 días. Si en el 2012 la persona estuvo también 120 días, solamente se considera una sexta parte, o sea, 20 días. Si sumamos en total, en los 3 años se quedó 180 días y no llegó a los 183 días mínimos para ser requerido como un extranjero residente para fines fiscales. En cambio, el extranjero que va a ser residente para fines fiscales, en el año 2014 se quedó 120 días en Estados Unidos y se cuentan esos 120 días. En el 2013, supongamos que se quedó 150 días. Una tercera parte son 50 días. En el 2012 se quedó 120 días. Una sexta parte son 20 días. Y sumando, vemos que el total fueron 190 días en los 3 años. Esta persona está considerada como un extranjero residente para fines fiscales. Eso quiere decir que le toca mostrarle a los Estados Unidos todos los ingresos que haya tenido mundialmente, si tuvo donaciones, si tuvo regalos, todo se lo tiene que mostrar a Estados Unidos si entra como en esta regla de que es extranjero como residente para fines fiscales. Una corporación extranjera es un contribuyente separado reconocido para fines fiscales de los Estados Unidos. Una corporación extranjera para fines fiscales de los Estados Unidos
es una corporación que no está constituida bajo las leyes de los Estados Unidos o cualquiera de los estados en los Estados Unidos. El acta constitutiva de una corporación extranjera indicará si es una corporación extranjera o una corporación de los Estados Unidos. Como regla general, las corporaciones y los ciudadanos y residentes estadounidenses pagan impuestos sobre sus ingresos netos mundiales, independientemente de la fuente de dichos ingresos. Las excepciones a esta regla existen solamente para prevenir la doble tributación sobre ingresos extranjeros generados por individuos y compañías estadounidenses en el exterior. Se evita la doble tributación al permitir que los contribuyentes estadounidenses obtengan un crédito válido para los impuestos estadounidenses por el monto de los impuestos pagados en el exterior en base a dichos ingresos. Sin embargo, los contribuyentes extranjeros, tanto los individuos como las corporaciones extranjeras, pagan impuestos en los Estados Unidos sobre ingresos generados en los Estados Unidos de dos maneras completamente diferentes. Es decir, si los ingresos ganados por el contribuyente extranjero provienen de fuentes pasivas o de un comercio activo en los Estados Unidos gestionado por el contribuyente extranjero. Además, las reglas fiscales estadounidenses para los contribuyentes extranjeros toman en consideración el hecho que la jurisdicción de los Estados Unidos solamente puede extenderse hasta un cierto punto. Por lo tanto, como regla general, el contribuyente extranjero solamente pagará los impuestos estadounidenses sobre sus ingresos provenientes de los Estados Unidos y no sobre los ingresos generados fuera de los Estados Unidos. Para entender estos tipos de tributación es importante examinar las reglas generales que determinan si un contribuyente extranjero tiene negocios activos en los Estados Unidos o una inversión pasiva, además de las reglas sobre la fuente de ingresos y la fuente de deducciones. Estas definiciones determinan cuál de las dos categorías de reglas fiscales deben aplicarse para calcular la responsabilidad fiscal estadounidense de las corporaciones y los inversionistas extranjeros no residentes. Voy a hablarles un poco ahora de lo que es el impacto de los tratados bilaterales. El impacto de los tratados tributarios bilaterales sobre la tributación de los contribuyentes extranjeros en sus ingresos provenientes de los Estados Unidos frecuentemente tienen mayor importancia de lo que son las reglas básicas estipuladas en las leyes previamente mencionadas. Tenemos tratados bilaterales con diferentes países y los tratados tributarios entre los Estados Unidos y esos países, ¿para qué pueden servir? Bueno, pueden servir, número uno, para reducir o hasta eliminar la tasa tributaria de los Estados Unidos sobre ciertos tipos de ingresos en los Estados Unidos derivados por parte de los contribuyentes extranjeros situados en el otro país firmante del tratado. Número dos, para superar varias fuentes de leyes sobre las reglas de ingresos. Número tres, para dejar exentos cierto tipo de ingresos o actividades de la tributación con uno o ambos países firmantes de los tratados. Y cuarto, extender el crédito para los impuestos establecidos por un país a situaciones en las cuales la ley nacional no lo estableciera. O sea que es muy importante al sentarse con su asesor tributario establecer si el país de donde ustedes están tiene algún tratado con los Estados Unidos. Los tratados tributarios bilaterales sirven principalmente ¿para qué? Para evitar la posibilidad de la doble tributación, la cual podría surgir si coinciden los impuestos exigidos por ambas jurisdicciones tributarias competentes. Por ejemplo, si los ingresos se generan en un país, mientras que el contribuyente vive en otro país. Así que es muy importante a la hora de que ustedes emigren a los Estados Unidos, contemplar si ustedes todavía van a dejar ingresos por fuera de Estados Unidos y siendo residentes acá de los Estados Unidos, les toque también mirar si
si van a tributar, si tienen que tributar lo que ganan por fuera. A continuación voy a hablar un poco sobre lo que es la planificación tributaria antes de inmigrar a los Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es salvaguardar los intereses financieros del inmigrante antes de la residencia fiscal. Hay muchos inversionistas extranjeros, muchos de ustedes que van a venir a vivir a Estados Unidos y van a montar su negocio en el área de las franquicias. Ustedes tienen que estar, muchos de ustedes tienen esas inversiones acá en Estados Unidos, ya muchos de ustedes pueden tener inmuebles acá en Estados Unidos, pueden tener acciones, bonds en Estados Unidos, y necesitan hacer una planificación antes de convertirse en residentes fiscales en Estados Unidos. El objetivo, como les dije, es salvaguardar los intereses financieros de ustedes antes de que tengan una residencia fiscal. ¿Cuál es el objetivo? Minimizar los impuestos sobre las ganancias y la renta en los Estados Unidos. Un extranjero no residente, antes de convertirse en un residente de los Estados Unidos para fines fiscales, va a querer estar seguro de que no tiene que pagar impuestos en los Estados Unidos sobre dineros que fueron generados antes del periodo de la residencia. Es decir, ustedes pueden tener ya acciones o inmuebles que van a vender, que van a ganarse un dinero. Necesitamos que eso se haga antes de que se hagan residentes de los Estados Unidos para que la tributación sea diferente. Por esta razón, una buena estrategia es la de acelerar las ganancias antes de la residencia, para que las ganancias generadas antes de recibir la residencia no estén sujetas a la tributación estadounidense después de recibida la residencia. Un ejemplo de la aceleración sería vender los títulos o valores con ganancias no realizadas antes de recibir la residencia. Dichas acciones no estarían sujetas a ningún impuesto sobre las ganancias y las acciones pueden volver a comprarse con una nueva base más alta. Es decir, cada uno tiene que mirar, cada inversionista tiene que analizarse primero si es un residente para fines fiscales o si no es residente para fines fiscales. Si ya usted se considera un residente para fines fiscales, ya toca tributar sobre todo lo que tiene como si fuera un residente de Estados Unidos. Si usted es considerado un no residente, todavía está a tiempo, antes de convertirse en residente, de poder dejar claro y vender acciones antes de ser residente para que la tributación sea diferente. Supongamos que un extranjero no residente tenga acciones un ejemplo de la Ford Motor Company, ¿okay? De la Ford, con un valor de $1 millón. Pero en su momento esas acciones le costaron a la persona, al extranjero, $100.000. En estos momentos valen $1 millón. Si las acciones se venden hoy día, si las acciones se venden después de recibir la residencia para fines fiscales estadounidenses, habrá que pagar impuestos sobre los $900.000 por concepto de ganancias, lo que se conoce en Estados Unidos como un capital gain. La venta de estas mismas acciones por parte de un no residente antes de obtener la residencia en los Estados Unidos para fines de impuestos sobre la renta no resultaría en ninguna ganancia sujeta a impuestos. Es decir, si ya usted es considerado un residente para fines fiscales en los Estados Unidos y usted tiene en acciones, usted invirtió $100.000 y hoy en día esas acciones tienen un valor de $1 millón, a usted le toca tributar por los $900.000 que tuvo de ganancia. Si usted es un extranjero no residente, usted en estos momentos puede vender esas acciones y no va a tener que pagar impuestos sobre la renta. Esto es muy importante porque muchos de ustedes ya pueden tener ese tipo de acciones y necesitan
hacer esto de una vez antes de convertirse en residentes para fines fiscales. Otra estrategia clave es la de acelerar los ingresos que se prevé que se pagarán después de la residencia. Los pagos deben ser recaudados antes de la residencia. Los ejemplos de la aceleración de ingresos son los siguientes. Primero puede ser ejercer las opciones de acciones. Segundo, acelerar las distribuciones sujetas a impuestos de planes de compensación aplazada. Tercero, acelerar las ganancias sobre los pagarés de las ventas a plazos. También se puede aplazar el reconocimiento de una pérdida hasta después de recibida la residencia para que dicha pérdida pueda ser usada para compensar las ganancias generadas durante la residencia. Los activos con un valor justo de mercado que está por debajo del costo pueden ser vendidos después de recibida la residencia. Un individuo extranjero que no es residente puede estar sujeto a los impuestos estadounidenses sobre las sucesiones y donaciones, sucesiones y regalos. Sin embargo, los extranjeros que no son residentes están sujetos a los impuestos estadounidenses sobre sucesiones y donaciones únicamente con respecto a los activos situados en los Estados Unidos. La definición de la residencia para fines de impuestos sobre sucesiones y donaciones es completamente diferente de la definición de la residencia para fines de impuestos sobre la renta. Un extranjero que no es residente para fines de impuestos sobre sucesiones y donaciones es un individuo cuyo domicilio está en un país fuera de los Estados Unidos y es una prueba subjetiva que se basa en la intención de la persona de permanecer en un país. ¿Cuál es el objetivo? Minimizar los impuestos estadounidenses pagados sobre las sucesiones. La estrategia clave es la de minimizar los activos que formen parte de la masa hereditaria antes de recibir el estado de la residencia y, si es posible hacerlo, mantener un grado de control sobre dichos activos. Es decir, si ustedes van a recibir un regalo millonario de mucho dinero, por favor háganlo antes de que aplique la residencia para fines fiscales. Las donaciones planificadas a terceros deben realizarse antes de recibir la residencia. Las donaciones planificadas de propiedad situada en los Estados Unidos, bienes, inmuebles, cambiar el lugar donde se encuentran a un lugar en el extranjero antes de que se haga la donación, antes de que ustedes sean residentes para fines fiscales. Por favor, si le van a hacer una donación, hágala antes. Así nos evitaremos dolores de cabeza con la tributación. ¿Okay? Hay circunstancias excepcionales y beneficios tributarios especiales. Por ejemplo, ¿para quién? Para los que son estudiantes. Un estudiante extranjero que haya recibido el estado migratorio correcto estará exento de ser tratado como residente estadounidense para fines fiscales de los Estados Unidos, aunque dicho estudiante esté aquí durante un periodo sustancial que normalmente llevaría a que estuviera sujeto a los impuestos como un residente de los Estados Unidos. O sea que tenemos una exención ahí para lo que son los estudiantes. Esta visa de estudiante no solamente permite que el estudiante estudie en los Estados Unidos, sino que pague impuestos solamente sobre ingresos provenientes de fuentes estadounidenses y no sobre ingresos a nivel mundial. La visa también permite que los parientes directos del estudiante lo acompañen a los Estados Unidos y reciban los mismos beneficios tributarios. Supongamos que un estudiante, por ejemplo, una mujer suramericana de 40 años, esté casada con un hombre de negocios suramericano, que es destacado en su campo y lo va a acompañar junto con sus 2 hijos acá en Estados Unidos. Sus ingresos anuales, digamos que sean $1 millón y provienen de negocios bancarios, digamos que ellos sean de Colombia. Estos ingresos
y como no son generados en Estados Unidos, bajo estas circunstancias, para fines de impuestos estadounidenses sobre la renta, este hombre de negocios queda exento del pago de impuestos estadounidenses sobre sus ingresos mundiales mientras viva a tiempo completo en los Estados Unidos durante menos de 5 años calendarios. Beneficios del tratado. Los extranjeros sujetos a un tratado tributario generalmente pueden pasar más tiempo en los Estados Unidos de lo que puede pasar un extranjero que no esté cubierto por un tratado antes de pasar a ser considerado un extranjero residente para fines fiscales. Voy a hablar un poco sobre lo que son las pautas en la relación entre bienes inmuebles y la tributación. Los ingresos derivados de los bienes o inmuebles en los Estados Unidos por parte de un contribuyente extranjero están sujetos a una pauta tributaria única que muchas veces es diferente de otros tipos de ingresos generados por el contribuyente extranjero. En general, un contribuyente extranjero pagará impuestos sobre la renta igual que un inversionista estadounidense sobre sus ingresos derivados de bienes o inmuebles, y el contribuyente extranjero pagará impuestos sobre ganancias de capital derivadas de la venta de bienes inmuebles en los Estados Unidos, igual que un contribuyente estadounidense. Al igual que el contribuyente estadounidense, en el caso de las ganancias sobre capital derivadas de bienes inmuebles, existe un beneficio diferente entre las ganancias de capital ganadas de un individuo extranjero que no es residente y quien estará sujeto a una tasa tributaria más baja del 15% por concepto de ganancias de capital a largo plazo, y las ganancias de capital generadas por una corporación extranjera que pueden estar sujetas a una tasa tributaria en la Florida y del gobierno federal del casi 40%. Un individuo extranjero que no es residente puede estar sujeto a los impuestos estadounidenses sobre sucesiones y donaciones. Sin embargo, los extranjeros que no son residentes están sujetos a impuestos estadounidenses sobre sucesiones y donaciones únicamente si dichos activos se encuentran en los Estados Unidos. Los bienes inmuebles en los Estados Unidos son algo que están sujetos a los impuestos estadounidenses sobre sucesiones y donaciones. También existe lo que es el impuesto sobre las sucursales. Ese impuesto es un impuesto adicional del cual deben de saber las corporaciones extranjeras, y es una trampa para los que no lo conocen. Es sujeto a la provisión de un tratado tributario que posiblemente se aplique. Una corporación extranjera puede estar sujeta no solamente al impuesto sobre la renta de la Florida y del gobierno federal del casi 40%, sino que las corporaciones extranjeras con ingresos generados de inversiones en bienes inmuebles en los Estados Unidos podrían estar sujetas al impuesto estadounidense sobre las sucursales. Posesión de bienes o inmuebles. ¿Cómo debería un contribuyente extranjero poseer bienes estadounidenses? Un individuo extranjero puede hacer negocios en el campo de los bienes o inmuebles en los Estados Unidos como dueño individual de los bienes o inmuebles, como socio de una sociedad colectiva o como miembro de una sociedad de responsabilidad limitada. O también puede ser un socio de una corporación, ya sea extranjera o nacional. La posesión individual o el uso de una sociedad limitada o sociedad de responsabilidad limitada generalmente ofrece los mejores resultados para fines de impuestos sobre la renta. Ok, ahora les hablaré un poco de lo que son los diferentes tipos de estructuras corporativas o de compañías que existen en Estados Unidos. Pero generalmente las sociedades limitadas o de responsabilidad limitada ofrecen los mejores resultados para fines de impuestos sobre la renta. Esto se debe a que al hecho de que las sociedades colectivas y la gran mayoría de las sociedades de responsabilidad limitada transfieren todos sus atributos tributarios estadounidenses a los dueños individuales en forma directa
como si la entidad no existiera para fines fiscales. La tasa de impuestos sobre las ganancias de capital a largo plazo para un individuo extranjero que no es residente será un máximo del 15%. La posesión como individuo o dueño de la entidad de posesión por transferencia tiene varios beneficios, pero también numerosas desventajas. El hacer negocios en relación con bienes inmuebles a través de cualquier entidad que no sea una corporación normal no logrará que el inversionista extranjero sea anónimo. La posesión en forma individual o a través de las entidades de transferencia, o lo que se llama en inglés pass-through entities, requieren que el dueño contribuyente extranjero presente una declaración de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos. Además, lo más probable es que la posesión de un bien inmueble en los Estados Unidos por parte de un individuo o una entidad de transferencia lleve a que un extranjero no residente de los Estados Unidos esté sujeto a impuestos estadounidenses sobre sucesiones por el valor de la equidad del bien inmueble. A veces es posible que el contribuyente extranjero, que es individuo, esté obligado a compensar el beneficio de los impuestos sobre la renta por estas otras formas de responsabilidad tributaria. Las tasas ordinarias de impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital de una corporación son iguales. Por eso, tanto los ingresos ordinarios como las ganancias de capital generadas por una corporación pueden estar sujetos a una tasa tributaria federal y estatal del casi 40%, comparado con la tasa del 15% sobre las ganancias de capital pagadas por un dueño que es individuo y no es residente. Además, el pago de los dividendos por parte de una corporación a sus accionistas no residentes puede estar sujeto a un impuesto estadounidense adicional de retenciones sobre dividendos. Sin embargo, la posesión de los bienes o inmuebles estadounidenses a través de una corporación asegurará que las declaraciones individuales sobre la renta no tengan que ser presentadas por el inversionista extranjero como individuo. Muchas veces, al recibir la asesoría tributaria correcta, las barreras relacionadas con la posesión corporativa de bienes inmuebles pueden estar reducidas en forma sustancial. Ahora le hablaré un poco de lo que son las estructuras de planificación tributaria. Tenemos lo que son hacer negocios en este país como persona individual, como corporación C, como una S Corporation, o una entidad de transferencia o pass-through entity, se llama LLC o compañía de responsabilidad limitada. Ventajas que aplican a lo que es ser un individuo en este país. Las ventajas es que aplican tasas progresivas para individuos, es decir, los individuos aquí en este país podemos pagar tasas de un 10% y puede alcanzar hasta un 40%. También aplican tasas especiales para ganancias de capital. ¿Okay? ¿Qué desventajas tenemos como individuos? Aplican impuestos sobre sucesiones y regalos. Responsabilidad legal es ilimitada. ¿Eso qué quiere decir? Que nos pueden poner una demanda, ¿okay? Y nos tocan nuestros inmuebles. Y la información pública de la titularidad de los bienes obviamente es pública. Compañías de responsabilidad limitada, que son las Limited Liability, ¿qué ventajas nos dan? También aplican tasas progresivas para individuos. Podemos pagar mínimo 10%, ¿okay? Hasta un 40%.
Aplica tasa especial para ganancias de capital. La responsabilidad de personal es limitada. ¿Qué quiere decir? Que nuestros bienes no los va a tocar nadie. El único que podría tocar los bienes se llama el IRS o Internal Revenue Service. De resto, ninguna otra persona nos puede tocar nuestros bienes. No aplica impuestos de sucursales y no hay información de la titularidad de los bienes. La desventaja que tenemos con la LLC es que obviamente aplican impuestos sobre sucesiones y regalos. Eso sigue. Para las corporaciones americanas y extranjeras, también tenemos ventajas y desventajas. Aplican tasas progresivas para las corporaciones. Las corporaciones empiezan a tributar desde un 15% y en adelante. Goza de la ventaja también que tiene la responsabilidad personal es limitada. No hay información de la titularidad de los bienes y no hay impuestos de sucesiones o de regalos. ¿Qué desventajas tienen las corporaciones americanas y extranjeras? Gozan de una desventaja muy grande que tiene doble gravamen o double taxation. Tienen doble tasación al aplicar impuestos a dividendos e intereses. Es decir, si usted tiene una corporación C en este país, una corporación C va a pagar impuestos sobre la ganancia que tenga y sobre los dividendos que usted vaya a retirar. Eso se le llama la doble tasación. Desventajas: las ganancias de capital grabadas como ingreso ordinario. Y puede aplicar impuestos a sucursales. Obviamente, si usted tiene una corporación extranjera, va a montar una sucursal acá, van a aplicar impuestos de sucursales. Para eso hay que sentarse con un asesor tributario para que le pueda explicar mejor y de forma ordenada cómo hacer esto. No sé si podemos hacer un sondeo, Juan Carlos o Alfredo. Juan Carlos, ¿tienes algún sondeo planificado? Podríamos hacer, ok, aquí está pues. Sí, por favor respondan directamente en la pantalla de su computador. Esta información nos va a permitir conocer un poco más a nuestra audiencia y preparar nuestros próximos contenidos para los próximos webinars y seminarios. Vamos a dar unos 5 segundos adicionales para cerrar el sondeo. Ok, todavía siguen votando. Vamos a dar un par de segundos más que siguen votando la audiencia. Ok, bueno, muchísimas gracias por su información. Nos va a ser de mucha utilidad para seguir desarrollando contenidos para ustedes. Continuemos con la presentación. Ok, perfecto. Para aprovechar cualquiera de los muchos beneficios tributarios y evitar las trampas fiscales, el inversionista que también es contribuyente debe encontrar el medio de inversión correcto que corresponda a las necesidades tributarias, personales y comerciales del mismo. Cada contribuyente extranjero verá que su estructura tributaria será única y las varias técnicas de planificación tributaria son apropiadas para algunas situaciones, pero no para otras. Como les dije, existen 3 tipos de estructuras básicas que mostrarán los diferentes tipos de consideraciones tributarias dependiendo de la naturaleza de los bienes, de los inmuebles o del negocio que se vaya a montar. Vuelvo a enfocarme en lo que es la posesión individual de los bienes o negocios por parte de un extranjero no residente o la posesión por medio de una entidad de transferencia o una LLC, lleva al que el extranjero no residente
tenga que presentar una declaración de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos. Lo más probable es que tenga que pagar impuestos sobre sucesiones en dicho inmueble si es que existe una sucesión. Sin embargo, este es el mejor medio para los fines de impuestos sobre la renta. ¿Okay? Un contribuyente extranjero que invierte en bienes o inmuebles pasivos, es decir, los que no generan ingresos, por ejemplo, la tierra no desarrollada, y que desea evitar el pago de impuestos sobre sucesiones y preservar el anonimato, puede utilizar una corporación extranjera para que ésta tenga la posesión de los bienes inmuebles. El contribuyente extranjero deberá saber que las ganancias de capital generadas por parte de la corporación extranjera por conceptos de la venta de los bienes inmuebles podrían ser mucho más altas que las de la posesión individual, puesto que no se generan ingresos anuales de posesiones pasivas de bienes inmuebles. Se puede evitar el impuesto sobre las sucursales si se liquida la corporación extranjera después de realizada la venta del bien o inmueble perteneciente a la corporación extranjera. Un contribuyente extranjero que participe en el negocio de los bienes o inmuebles activos, por ejemplo, por medio de la posesión de propiedad que genera ingresos o propiedad de desarrollo, en general puede realizar inversiones así, de esa siguiente manera. El contribuyente extranjero constituiría una sociedad de control extranjero o un Foreign Holding Corporation que después posea el 100% de una corporación nacional, como por ejemplo una corporación de la Florida. La corporación de la Florida es el dueño directo de los bienes inmuebles. Una estructura así puede eliminar por lo menos 2 de los 3 impuestos que el contribuyente extranjero tendría que enfrentar, puesto que el inversionista directo con la participación en los bienes inmuebles es una corporación nacional, no necesita pagar impuestos de sucursal sobre sus utilidades, ya que el inversionista extranjero solamente posee acciones en una corporación extranjera. No se cobran impuestos sobre sucesiones en el momento de su fallecimiento. Sin embargo, la situación de los impuestos sobre la renta en general es menos favorable de lo que es la posesión como individuo. Para resumir, lo más importante es que el inversionista extranjero lleve un récord de los días que ha permanecido en los Estados Unidos en los últimos 3 años. Revise, se siente con su asesor tributario de confianza el estatus actual en el que se encuentra. Hay que revisar el año 2014, 13 y 12, a ver cuántos días permaneció acá en Estados Unidos. Tiene que analizar si ha sido o es un residente para fines fiscales o si es un extranjero no residente, para darse cuenta de la manera en que va a tributar o en que le toca tributar. Antes de hacerse residente fiscal o permanente legal, desarrolla una planificación tributaria para evitar pagar impuestos sobre activos acumulados o ganancias obtenidas anteriormente. Recordemos, muchos de los inversionistas que quieren venir acá, que van a montar su negocio, que van a montar, van a abrir franquicias acá en Estados Unidos, necesitan revisar qué tienen acá en Estados Unidos ya. Tienen que revisar qué acciones, si tienen acciones en compañías, acciones en la bolsa, si tienen inmuebles, ¿okay? Tienen que sentarse, explorar bien con el asesor financiero o el asesor tributario para poder dejar todo listo, tener todo el terreno ganado, ganar terreno, tenerlo preparado para cuando ustedes se conviertan en residentes para fines fiscales de este país, no tener que pagar impuestos innecesarios. ¿Okay? Es muy importante asesorarse y entender bien las implicaciones económicas, financieras y tributarias de cada negocio antes de invertir. Antes de invertir, ustedes tienen que asesorarse bien en el aspecto contable, en el aspecto legal, con buenos abogados, ¿okay? Para que esa inversión que vengan a hacer a Estados Unidos sea algo que pueda sentirse bien, sentir la satisfacción de que están haciendo una
una buena inversión de venir acá a Estados Unidos y que van a estar bien, y obviamente cuentan con el respaldo de GloboFran, ¿okay? Que los va a guiar en un proceso para que ustedes puedan sentirse y sentir la confianza que GloboFran le va a generar para poder establecerse acá en los Estados Unidos. Quiero darle las gracias a todos ustedes por la atención prestada. Espero que les haya servido. Les recuerdo que tienen que sentarse con un asesor bien en impuestos, un buen abogado que lo guíe, y repito, cuentan con todo el apoyo de GloboFran para todo lo que ustedes deseen en esa transferencia que van a hacer del exterior y esa inmigración que van a hacer. Les agradezco mucho. Les cedo el paso a Alfredo. ¿Okay? Ok, gracias Henry, gracias, muy buena exposición. Estoy teniendo ya varias preguntas y varias exposiciones. Correcto, vamos a responder preguntas. Personas que están contentas y que les has dado información valiosa. Vamos a empezar por hay varias parecidas y voy a tratar de exponerlas de manera que las puedas explicar. Primero, hay personas que se han ganado o están buscando la forma de ganarse la lotería de visas, que son residencias que se dan en base a un sorteo que hacen los Estados Unidos. Estas personas, hay algunas que están en el proceso para obtener la residencia, que ya se ganaron la lotería de visa o que han pedido alguna extensión para eso, y hay otras que están en el proceso de pedirla. La pregunta en concreto es, si yo me gané la lotería de visas y todavía no tengo la residencia en Estados Unidos porque pedí una extensión o simplemente pues estoy en el proceso, ¿tengo que empezar a pagar impuestos en los Estados Unidos? No, la respuesta es, usted apenas, cuando usted tenga la tarjeta de residencia, a partir de ese momento en adelante, tenemos que empezar a hacer tributación en Estados Unidos, porque usted acá no ha todavía alcanzado lo que es los días, no ha venido acá y ha estado 183 días, por lo tanto hay que esperar a que tengan la residencia para después empezar a tributar. Ok, hay preguntas más o menos parecidas también. Yo creo que tú lo pusiste en tu presentación, pero yo creo que es importante que entremos un poquito en detalle. Sí. Personas que dicen, ¿qué pasa si yo vendo activos antes de hacerme residente? Si yo vendo activos y acciones o cualquier tipo de activo, pues en general, antes de irme a Estados Unidos y llevar ese dinero para yo poder usarlo en Estados Unidos, para vivir y para invertir, ¿yo pago impuestos sobre ese dinero? Precisamente de eso se trata nuestra charla, en la cual expuse de que antes de que nosotros nos convirtamos en residentes para fines fiscales en Estados Unidos, debemos de haber vendido, haber hecho efectivo ya todo lo que tenemos en el pasado, para que no pueda existir, para que los Estados Unidos no tengan validez en decir que usted tenía que haber tributado por esas cosas. Por eso, ahora mismo, antes de convertirse en residentes americanos, deben de hacer efectivo las acciones, cualquier cosa que tenga, para que cuando usted traiga ese dinero a Estados Unidos le diga, bienvenido, traigan todo su dinero, no se lo vamos a taxar por nada, para que usted pueda invertir libremente en el negocio que usted quiera. Ok, otra pregunta, ¿qué beneficia registrar una corporación en Nevada o en Delaware para comenzar un negocio en Florida? Yo me imagino que tú vas a responder que va a depender si eres o no residente, pero te lo dejo. Ok, Nevada o Florida, la ventaja que pueden dar, perdón, Nevada o Delaware, tal vez lo que querían preguntar, la ventaja que dan es que uno no puede ver, nadie puede mirar quiénes son los dueños de la compañía. Esa es una ventaja, pues, para algunas personas puede ser una ventaja que nadie mire. Todo depende del país. Hay muchas personas que vienen, por ejemplo, puede ser de Venezuela o de Argentina, y no quieren que sepan qué cosas tienen en Estados Unidos, y pueden crear obviamente compañías
en lo que es el estado de Delaware o el estado de Nevada, en el cual no se ve quiénes son los dueños. Entonces eso sería la ventaja, y que tampoco tienen tributación estatal, solamente federal. Ahora, Florida también ofrece la ventaja de que con las límites liability, que son las compañías de responsabilidad limitada, tampoco hay que tributar en Florida, solamente en federalmente. Ok, aquí hay una pregunta interesante que se repite en varias partes, ¿no? Hay personas que tienen ahorros en los Estados Unidos, que ya tienen inversión en Estados Unidos y están gestionando una visa E2, que es la visa inversionista, para vivir o para poder recibir dinero en los Estados Unidos. La pregunta que hace específicamente es, si yo tengo la visa E2 y tengo dinero en los Estados Unidos, ¿voy a pagar impuestos? Yo me imagino que eso depende, a pesar de que tenga una visa E2, va a depender del tiempo que estés en los Estados Unidos, como la fórmula que tú indicabas, ¿correcto, Henry? Eso es correcto. Si previamente hacemos el análisis de los 3 años anteriores y usted ha venido acá, ese extranjero, ha pasado los más de 183 días, entonces esos ahorros van a tener que ser tributados en su declaración de impuestos. Y los que no cumplan con ese requisito pueden estar tranquilos que no los van a tasar sobre ese activo que tienen. Sí. Yo tengo allegados que tienen sus visas G2, y es un ejemplo que doy, o visas H1, o en estos casos que los conozco, y ellos lo que hacen es que no pasan más de 120, tienen la familia aquí, tienen su gente, sus hijos aquí, ellos tienen negocios aquí en los Estados y en otras partes de fuera de los Estados Unidos, y ellos lo que hacen es no pasar más de 120 días al año, porque si uno pasa 120 días al año todos los años, no pasa los 183 días por la fórmula que tú expusiste. Entonces, si uno va a vivir aquí y no quiere ser residente fiscal, la idea sería no pasar más de 120 días cada año en los Estados Unidos, porque esa fórmula sí da menos de 180 días, ¿correcto? Eso es correcto, sí señor. Okay. Mientras estemos 120 días por año, no vamos a pasar a ser residentes para fines fiscales en los Estados Unidos. Eso es correcto, Alfredo. Ok. Hay una persona hay varias personas que establecen qué relación hay o qué acuerdos hay entre, por ejemplo, Estados Unidos y España. Yo me imagino que ella pregunta, no sé si pregunta desde el punto de vista fiscal o del punto de vista inmigratorio. Ya, desde el punto de vista inmigratorio sabemos que entre Estados Unidos y España existe un acuerdo bilateral donde los españoles pueden venir a invertir en los Estados Unidos y reciben una visa E1 o E2 dependiendo de la condición, y con esa visa pueden vivir en Estados Unidos, y esa visa se renueva cada 5 años mientras el negocio exista. Ahora, desde el punto de vista tributario, ¿hay alguna, o quizás puedes explicar lo que es la doble tributación o lo que es la tributación mundial, cuando los países están aliados en lo que es una tributación mundial? Quizás dar un poquito de esa definición a Henry. Sí, claro que sí. Todo aquí se basa en lo que ya hemos hablado previamente, de si el extranjero, la persona extranjera, ha pasado más de 183 días acá en Estados Unidos o no. Si esa persona ya ha pasado más de los 183 días en ese lapso de los 3 años, esa persona le va a tocar tributar acá en Estados Unidos sobre todos los ingresos que tenga, incluyendo España, donde sea. ¿Okay? Si no, solamente le tocaría tributar por lo que se ha ganado en Estados Unidos, y eso también depende. Ahí entran otras cosas en las cuales de pronto no le va a tocar pagar nada de impuestos. Estados Unidos tiene esos tratados bilaterales con diferentes países. Habrá que sentarse con cada persona a ver de qué país es para poder mirar a ver, para que no tenga que hacer esa doble tributación, pero claro que sí. Lo más seguro es que si la persona es española, si hay un tratado y en el cual podemos puede existir de que no tenga que hacer esa doble tributación. Ok, tú sabes, me pregunta por aquí, ¿tú sabes si Argentina está en la tributación mundial en este momento? ¿Tributa mundialmente para los acuerdos de tributación con los Estados Unidos? Yo no tengo esa respuesta lamentablemente en mis manos ahorita. Bueno,
volvemos a lo mismo ahora. Si la persona argentina va a venir a Estados Unidos y previamente se queda, si ha pasado los 183 días o no, va a depender ahí si va a tener tributación mundial o no va a tener tributación mundial. Si va a ser un extranjero que no tiene esa tributación mundial, pues debe sentirse tranquilo y seguro, puede venir con el dinero que quiera para invertir acá en Estados Unidos, que no va a ser tocado ni tributado acá. Ok. Han hecho varias personas, yo creo que aquí vamos a aclarar un poco, Henry, yo creo que porque hay varias preguntas referidas a lo mismo. O sea, está el antes y el después. Correcto. Si yo hago mis ventas de activos y hago ganancias y yo todavía no soy residente fiscal en los Estados Unidos no hay que, como tú explicaste, no hay que definitivamente pagar impuestos. ¿Ok? Hay que pagar el impuesto en el país que en todos los países se pagan impuestos. Pues el país, cada quien tiene su forma y su manera de pagar impuestos, pero se paga en el país donde se originó la ganancia. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tú eres residente fiscal y haces ganancias de activos, ya sea de ventas de activos o algún tipo de ganancia en el país tuyo de origen? La pregunta pues debe estar referida a que ambos países tributan mundialmente. Y la pregunta entonces específica sería, si yo gano algo en otro país que no sea Estados Unidos, yo pago sobre esa ganancia en Estados Unidos siendo residente fiscal. ¿Y qué sucede si yo pago impuestos en el país de origen? Todo eso depende del tratado que exista con el país, pero básicamente si existe un tratado y ya el extranjero que está aquí viviendo y ya es considerado residente para fines fiscales y que le toca obviamente declarar lo que tiene por fuera, también tiene una exención acá. Todo depende de la declaración de impuestos que tenga por fuera. Se declara, pero hay una exención acá para ese tipo de casos. ¿Okay? Todo depende de si Estados Unidos tiene ese tratado con el otro país para que no haya una doble tributación. Ok. También hay una misma pregunta sobre Filipinas, si hay acuerdos con Filipinas. La verdad que cada país, Sí. los acuerdos tributarios son acuerdos de tributación mundial donde los países simplemente se acogen a que no se pague doble impuesto, a que no haya una duplicación de impuestos. Y corrígeme, Henry, en todo caso, si por ejemplo, si Filipinas estuviera adscrita a la tributación mundial y Estados Unidos solamente se paga un impuesto, y si uno está residiendo en Estados Unidos, uno declara que el impuesto, y cualquier impuesto que pague en Filipinas es un crédito fiscal para el impuesto que se paga en los Estados Unidos. ¿Eso es correcto, Henry? Sí, eso es Siempre y correcto. cuando sea tributación mundial, por supuesto. Hay países como Costa Rica, hay países como Panamá, hay países que no están adscritos a tributación mundial y entonces hay retenciones en los Estados Unidos importantes cuando se hace negocio en los Estados Unidos. ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto, Alfredo. Y para agregar una cosa, para el inversionista que viene, que va a venir de afuera a invertir acá en un negocio, en la franquicia, lo más importante que debe saber es que ese dinero que va a traer acá para invertir, ya va a estar libre de impuestos. Eso más que todo sería lo importante. Ya cuando la persona esté aquí, esté residente aquí, pues se sienta con el asesor financiero a mirar si ya aplica de acuerdo de su país y obviamente no le toca tributar las cosas que lo que gana en ese país o cuánta exención puede tener por ese país. Ok. Y entonces en tanto los intereses de bancos como las ganancias que se ganan en acciones o en bonos o cualquier tipo de ganancia, a menos que se diga lo contrario, está sujeta a declaración de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos cuando sea residente fiscal. ¿Ok? Correcto, sí señor. Si tú no eres residente fiscal, esa es otra pregunta que hay aquí, si tú no eres residente fiscal y tú tienes ganancias en los Estados Unidos, tú no tienes que declarar esas ganancias en los Estados Unidos porque lo declaras en tu país de origen. ¿Cómo funciona suponiendo que hay tributación mundial en ambos países? Las ganancias que si la Cualquier. Sí, adelante. No, si la persona no es residente aquí para fines fiscales, lo más probable, lo más seguro es que no va a pagar impuestos sobre esos intereses que esté ganando ese capital que tenga invertido. Ya tendría que mirar con un asesor de su país a ver si le toca allá pagar lo que se ganó acá.
pero acá en Estados Unidos esa persona que no es extranjera, que es extranjera, pero que no es considerada residente para fines fiscales, es lo más probable que no le toque pagar nada por esos intereses que se haya ganado acá en este país. Henry, me gustaría aprovechar para hacer el último sondeo, ya estamos sobre el tiempo, a toda nuestra audiencia. Por favor respondan a través de su pantalla si sus planes para invertir o mudarse a Estados Unidos para concretarlos dentro de allí. Ya tenemos sus datos y estaríamos entonces buscando ponernos en contacto con usted para adelantar un proceso con nosotros. Vamos a darle un chance que están votando aún la audiencia. A dar un minuto y medio más que sigue votando la audiencia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas. Todavía siguen respondiendo. Un segundo, vamos a dar un par de segundos adicionales. Ok, gracias por sus respuestas. Entonces, bueno, ya quedaría hacer un cierre de nuestro webinar. Alfredo. Sí, dame 2 minutos más porque ahí, en primer lugar, quiero agradecer todos los comentarios de felicitaciones y positivos que nos hacen los oyentes. De verdad que para eso estamos y nos encanta pues saber que estamos contribuyendo de alguna forma en ayudarlos y apoyarlos en sus planificaciones, en sus planes de inversión. Hay una par de preguntas más que yo creo que son importantes, sobre todo para aclarar ciertas digamos, inquietudes. Y voy a insistir, cuando uno tiene una visa 2 o una visa inversionista en este caso, uno no tiene que vivir en los Estados Unidos necesariamente. Cuando uno tiene residencia, sí hay una obligación de vivir en Estados Unidos por lo menos 6 meses, a menos que se pida un permiso especial. Pero con una E2 y con una H1, perfectamente se puede vivir fuera de los Estados Unidos y percibir dinero en los Estados Unidos. Lo que normalmente se pasa es que lo que normalmente se hace es cuando uno percibe un salario en los Estados Unidos, o hay una retención de impuestos, como en todos los países, esa retención de impuestos puede ser después un crédito fiscal en el país de origen donde uno declara como residente fiscal. Entonces, pero uno perfectamente puede vivir fuera de los Estados Unidos, puede pasar menos de 120, bueno, dependiendo de la fórmula, pero vamos a suponer el ejemplo que dije antes, de 120 días, y no se tiene que ser residente fiscal en los Estados Unidos. Yo creo que con eso quiero aclarar muchas preguntas que son parecidas en este caso. Otra cosa importante, como dije al principio y me lo han preguntado ya aquí varias personas, nosotros tenemos este webinar se está grabando y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Traten de suscribirse para que de alguna forma les llegue todas las videos y los webinars que nosotros ponemos para que les llegue una alerta de que está ahí, que ustedes lo puedan ver. También pueden ver la presentación la presentación per se va a estar en nuestra web, globofran.com, y además está en SlideShare. SlideShare es un software que es donde se comparten presentaciones, ahí también la vamos a tener disponible para todos ustedes, ¿ok? Bueno, ya se nos acaba el tiempo, creo que hemos cubierto más o menos todas las, hay preguntas muy específicas que yo sugiero. Por ejemplo, hay una persona que dice que si es ciudadano americano y no vive en Estados Unidos, ¿cómo declara? Y si debe registrar los ingresos de su país donde reside. Yo entiendo, pero y corrígeme, no soy experto en esto, pero cualquier persona, inclusive americano, que pase más fuera del país, que apliquen la misma fórmula y esté por el país más del tiempo especificado, no tiene que declarar impuestos. Tiene que declarar, pero realmente la declaración se hace en el país de origen. Yo no sé si eso es verdad, Henry, pero quizás podemos contarle esta pregunta a esta persona. Sí, te aclaro. Ciudadano americano que vive fuera de los Estados Unidos, ¿cómo declara y qué debe registrar en el país? Todo ciudadano americano viviendo en Estados Unidos o viviendo en el exterior debe presentar una declaración de impuestos sobre todos los ingresos mundiales. Ahora, al hacer esta declaración y él estar viviendo fuera de los Estados Unidos, existen unas exenciones de ganancias fuera de los Estados Unidos
y dependiendo de cuánto gane por fuera, lo más probable es que no le toque pagar, a no ser que esa persona, pues cada año esto va subiendo, pero ahora mismo tiene unas exenciones de alrededor de $95.000. ¿Okay? Pero sí debe presentar declaración de impuestos, sentarse con un asesor y mirar bien qué está declarando por fuera para que cumpla con las regulaciones de Estados Unidos. Ok, y un poquito insistiendo en el punto de la visa de 2 anterior, no tener un Social Security Number no significa que vas a pagar que eres residente fiscal, ok. Un Social Security Number, si tú tienes una visa de 2, un H1 y tienes un seguro social, un número de seguro social, eso no quiere decir que tengas que seas residente fiscal. La residencia fiscal, como dijo Henry, depende del tiempo de estadía que tengas en los Estados Unidos. Ok, eso es muy importante, lo han hecho varias preguntas. Sí, Alfredo, eso es correcto. La persona que tiene aprobada su visa de 2 de inversionista, mientras que no cumpla con ese requisito de los 183 días, perfectamente, pues no está obligada a tributar en los Estados Unidos. Eso es correcto. Para las personas que preguntan cuál es la fórmula, esa fórmula fue expuesta en nuestra presentación. Vayan a ver la presentación en los sitios que les dije, en globofran.com, en slideshare.com, o vean el YouTube y ahí está la fórmula expuesta en el inicio de la presentación por Henry. ¿Okay? Bueno, yo creo que con esto hemos cubierto todas las preguntas. Si hay alguna que haya dejado de cubrirse, no, bueno, son muchas, nos excusan, pero ya se nos está acabando el tiempo del webinar. Con muchísimo gusto, inscríbanse en globofran.com, si tienen interés en hacer una inversión en los Estados Unidos, nuestros consultores con muchísimo gusto los entrevistarán y veremos pues las opciones que tienen para hacer esta inversión en Estados Unidos. Y por supuesto, así como Henry, nosotros tenemos un ecosistema alrededor de globofran que nos ayuda ayuda a nuestros clientes a tomar decisiones, ya sea desde el punto de vista impositivo, ya sea desde el punto de vista legal de franquicia, ya sea bajo el punto de vista hasta el punto de vista de búsqueda de escuelas para los niños. Nosotros tenemos un ecosistema muy importante de profesionales probados que están alrededor nuestro, los cuales no tenemos negocios, simplemente que son gente probada, que nosotros se los facilitamos a nuestros clientes cuando vienen a Estados Unidos, de manera que faciliten y que sea más fácil, que valga la redundancia, que sea más fácil el proceso de inmigración. Les agradezco muchísimo la participación. Okay, muchísimas gracias de nuevo y que tengan muy buenas noches.